consiste en la infección por el VIH. Sabemos que las células blancos son los CD4, ¿no? Están infectadas y lo que hacen es que estas células las células van a tratar de proliferarse, de formar más clonas, pero ya una vez que están infectadas por el virus del VIH, estas comienzan a replicarse dentro de la célula, ¿sí? Y lo que van a producir es que una vez que ya estos viriones salgan libres, ¿no?, van a destruir a estas células. Entonces se está produciendo un efecto citopático del virus, ¿sí? O por otro lado, se pueden activar las células T que no están infectadas, no todas se han infectado. Entonces se puede producir una apoptosis también de esta célula por la activación de estas mismas que ya han pasado un proceso de infección. O pueden expresar péptidos del VIH en las células TCD4 infectadas y se produce pues la muerte de las células infectadas por los linfocitos T específicos para este virus, ¿no? De todas maneras, una vez que ya ha sido infectada esa célula CD4, por cualquiera de estos mecanismos puede ser destruida. Y de ahí es la capacidad de esa partícula viral de poder ir mermando, ¿sí?, la cantidad o el porcentaje de linfocitos TCD4. Entonces, es importante que un paciente, que es una persona que sea portadora del virus del VIH, tenga sus linfocitos TCD4 lo más alto posible, ¿no?, para que el accionar de esa partícula viral no sea tan fuerte como en aquellos que sus linfocitos TCD4 están deprimidos. Entonces, lo que hace el virus del VIH ya infectando a las células es tratar de que ese sistema inmunológico de esa persona infectada pierda la mayor cantidad de sus células T, ¿no? Y el virus del VIH, por el contrario, va a ir colonizando órganos, sobre todo linfoides, que son los reservorios para el virus del VIH. Entonces, de esa manera se va a ir produciendo una destrucción progresiva de todos los órganos linfoides, y estos son los que son responsables de mantener las células del sistema inmunológico en número adecuado, ¿no? Y lo que van produciendo estos es pues que se produzca la mayor cantidad de apoptosis de esas células que van infectándose cada vez más en los diferentes órganos linfóicos, ¿no? Entonces, tratar siempre, o lo que hace siempre los antirretrovirales, es de que se bloquee la replicación de estas partículas virales y de alguna manera se levante el número de nuestras células o de las células CD4, ¿no?, de aquellos pacientes que están infectados. Las células TCD4 van a producir interleuquinas 2, la interleuquina 4, la 5, interferón gamma, y cuando ya han sido infectadas van a ir perdiendo esos efectos de todos estos componentes, ¿no? Es tan fuerte esa actitud, es tan agresiva la acción del virus del VIH que todos los componentes que se desprenden de los linfocitos TCD4 ya no van a cumplir cabalmente, ¿no? Se van deteriorando, porque esa es la actitud del virus de poder destruir la mayor cantidad de células TCD4. Entonces, cuando ya están en una mínima expresión, es cuando se darán posteriormente la enfermedad del SIDA por enfermedades, valga la redundancia, oportunistas, ¿no? Pero hay una infección del virus del VIH en células que no son linfocitos T. Hemos dicho que pueden infectar cualquier tipo de células, no solamente los linfocitos T, pueden verse infectados los monocitos, por ejemplo, los macrófagos, ¿sí? Y ya sabemos que estos se encuentran en los tejidos. Puede haber en los pulmones, en el cerebro, bueno, entonces en diferentes células de nuestro organismo. Pero la célula blanco principal es la célula CD4, ¿sí? Y hay
los órganos linfoides, los órganos linfáticos son los que van a servir de reservorio donde se van a almacenar la mayor cantidad de partículas virales. ¿A qué hora vamos? Para pasarles el video. 9:04. ¿Qué break? Los de atrás ni hablen porque han llegado a la... Así que todos están con tardanza ahora. Ya sabemos que una vez que ingresa el virus a nuestro organismo, va a haber un periodo de ventana hasta que éste se manifieste y pueda ser determinado a través de las pruebas que se hacen en laboratorio, ¿no? Y muchas veces o hay personas que han sido infectadas pero que son totalmente asintomáticas. En cambio hay otras que desde el principio, ¿no?, han sido infectadas y a las semanas comienzan a sentir algunos malestares, ¿no? Entonces hay que hacer ya las pruebas, pero esperando siempre, porque de todas maneras el paciente que tiene la conciencia un poco intranquila, siempre termina por contarle al médico ciertas situaciones en las cuales haya podido contagiarse con el virus del VIH, ¿no? Entonces, si ya se detecta, si ya se pasó todo ese periodo de latencia clínica, como hay muchos seropositivos, hemos visto, hay miles de personas que son seropositivas, pero lo que tienen que evitar es que esos pacientes decaigan todavía aún más en su sistema inmunológico para evitar la presencia de las enfermedades oportunistas. Porque en realidad las personas que son portadores del virus del VIH no mueren por el mismo virus, ¿no?, sino más bien mueren porque su sistema inmune está tan deprimido que hay otras enfermedades, simples cándidas, por ejemplo, simples parásitos o simples resfrío, eso puede acabar con ese paciente. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está totalmente deteriorado. Vamos a... hablando de el tratamiento, ¿no? El tratamiento, los pacientes que son tratados con una terapia antirretrovírica que es altamente activa, ¿sí?, la mejoría clínica es mayor que la disminución de la viremia plasmática. Se mejora, pero no disminuye esa cantidad de virus, ¿no? Pero ya después de un periodo variable empieza una erosión de células TCD4, o sea, las defensas se desvanecen. Aún así el paciente esté recibiendo ese tratamiento antirretroviral, si ya comienza a decaer el recuento de las células TCD4, entonces hay pocas probabilidades de que ese paciente siga sobreviviendo, ¿no? Bueno, hay categorías, por ejemplo, que según el recuento de las células TCD4, en qué categoría van a estar colocadas, ¿no? Los que tienen un recuento de 1000 o entre 0 a 500 microlitros, entonces en la clase 1. Y esa clase 1 que es VIH agudo, primario, asintomático, ¿sí? O una linfadenopatía persistente. Si tiene un recuento de 2 o de 0 a 200 microlitros, entonces ya está en la categoría 2. Y así, según el recuento de las células TCD4. Es básico y fundamental que ese nivel de células CD4 se mantenga lo más alto posible para evitar que el paciente desencadene la enfermedad del SIDA. Y hay una clasificación del VIH, ¿no? Hay una clasificación clínica y una clasificación inmunológica, ¿sí? En la clasificación clínica, es lo que estábamos viendo en ese cuadrito, la categoría clínica A se aplica a la infección primaria y a varios pacientes que son asintomáticos, ¿sí? O con linfadenopatías que está generalizada. La categoría clínica B se aplica a aquellos pacientes que han presentado síntomas ya relacionados con la infección por el VIH, pero
que no se encuadran todavía ni en la clase A ni en la clase C, que ya es la que se aplica a pacientes con algunos cuadros incluidos en la definición de SIDA, ¿ya? ¿No? Entonces, hay categorías clínicas y hay categorías inmunológicas. Y en las categorías inmunológicas, la clasificación inmunológica, fundamentalmente se va a basar por el recuento de los linfocitos TCD4. ¿Sí? Un vibrador. Según la cifra del linfocito CD4, ¿no? Se dará, que esto se expresa en porcentaje, pues se dará las categorías que van a ir determinando esa característica inmunológica del paciente, ¿no? Si es 0% respecto a los linfocitos totales, y en la categoría 1, más de 500 por microlitro, ¿no? Entonces se van a ir haciendo el recuento de estos CD4 para ver en qué categoría está y para ver en qué estado se encuentra su sistema inmunológico, ¿no? A pesar de los retrovirales. Por ejemplo, ahí la CD4, categoría A, ¿sí? Pueden estar en un recuento en 500 por mililitro. Los que están ya así mal, ya listos, o no para morir, sino para desencadenar ya la enfermedad del SIDA, son los que en su recuento de CD4 tienen menor de 200 células por mililitro, ¿no? Entonces, todavía los que tienen entre 500 células por mililitro, entonces mantienen su estado inmune poco adecuado para contrarrestar la infección por el virus del VIH. Pero el recuento menor de 200 es un mal pronóstico para ese paciente. ¿Qué es lo que sucede cuando se infecta el paciente? Lo que habíamos estado viendo. Se infecta, tiene el contacto y hasta que aparezcan, ¿no? Hasta que aparezcan los anticuerpos en el suero de ese paciente, estamos dentro del periodo de ventana, ¿sí? Pero los que van a ir apareciendo posteriormente son el P24, ¿no? Los anticuerpos se van a formar posteriormente, ¿sí? Y ahí pues vamos a ir determinando la presencia de IgG o IgM, dirigidas a determinar la presencia en ese momento, una infección aguda o crónica de ese paciente portador del virus del VIH. La secuencia es como en cualquier otro tipo de infección viral o incluso bacteriana, ¿no? Hay un periodo de incubación, al cual acá llamamos periodo de latencia, y posteriormente ya se hace la determinación serológica de los anticuerpos, o también hacemos ahora de antígenos, ¿no? Con la ELISA de cuarta generación. En los síndromes retroviral agudo, el comportamiento o los cuadros que pueden presentar aquellas personas que están por este momento, que es del 50 al 65% de las infecciones agudas, se presentan como una mononucleosis infecciosa, con todas esas sintomatologías, ¿no? Esto agudo va a ocurrir después de las primeras semanas después de la infección, ¿sí? Y se caracteriza por una carga viral alta y una disminución en el recuento de CD4. Si alguien ha sido infectado, se hace ya, forma parte de ese sistema que es el TARGA, se hace la determinación de la carga viral, entonces esta va a estar en su mayor expresión, ¿no? En la fase aguda. Otras formas también de manifestarse pueden ser a través de la púrpura, trombocitopénica y la meningoencefalitis, ¿no? De repente hay manifestaciones secundarias que se van a dar, pero que están asociadas con esa infección del virus del VIH, ¿sí? Pero, como dice acá, en la fase aguda la carga viral está en su alta expresión, ¿no? En su más alta expresión. En el periodo asintomático, todos los pacientes que han sido infectados por el virus del VIH van a pasar por un periodo asintomático. Y la duración de la progresión del VIH, o sea, entre el periodo de infección primaria y la aparición del SIDA, va a ser variable. Eso depende mucho del estado inmunológico de ese paciente, ¿sí?
Por ejemplo, realizaron un estudio en hombres homosexuales y este periodo fue entre 9 años, ¿no? Entonces, eso va a depender. La expresión o el pase de un estado a otro va a depender mucho del sistema inmune de cada persona. Periodo pre-SIDA. Ocurre un progresivo aumento de la carga viral con la disminución de los CD4, ¿sí? El individuo infectado puede presentar diarrea crónica, linfadenopatía, fiebre sin causa conocida, baja de peso, así también como candidiasis oral. Entonces ya se está yendo hacia la enfermedad, hacer la enfermedad del SIDA, ¿no? Y a este periodo de síntomas tempranos de un mes de evolución se llama pues el periodo de pre-SIDA, ¿no? Alguien ha sido infectado, puede estar asintomático por mucho tiempo, pero cuando ya empieza a hacer el pre-SIDA, está antes, un poco antes de desencadenar ya la enfermedad realmente, entonces comienza a sentir todos estos síntomas. Los más característicos siempre de aquellas personas portadas son las diarreas crónicas, ¿no? Las diarreas y la presencia de hongos o de la cándida en este caso, que ya son pues enfermedades oportunistas, ¿no? Y cuando ya hay SIDA, o sea, esa persona ya está haciendo el SIDA, el recuento de CD4 es lo más útil para determinar eso, ¿no? Entonces, las infecciones oportunistas pues suelen ser las que han llevado a hacer esa enfermedad del SIDA, ¿no? Y esto se da porque ya las CD4 están en un conteo de menor de 200 células por mililitro. Entonces, teniendo un control a los pacientes que forman parte de este sistema de targa, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, del Ministerio de Salud, todos los miércoles, en el caso de mi hospital, todos los miércoles van y yo les saco la muestra de ellos, ¿no? Y ellos, ¿para qué? ¿Cuáles son las pruebas? Hacer su carga viral y su recuento de CD4, para ver si el antirretroviral, esa dosis que están tomando, está siendo efectiva o de repente ya ese paciente está progresando hacia la enfermedad, ¿no? Entonces, el periodo de sobrevida después de la aparición del SIDA, o sea, ya está con la enfermedad, entonces de 12 a 18 meses. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no hay ninguna pregunta, vamos a ver el video de la replicación viral.